Bueno, hemos visto ya en este programa el reportaje de la segunda concentración que hemos hecho en la Plaza de la Virgen. La verdad es que ha sido un privilegio estar allí como pensando más que en la iglesia, pensando en la ciudad y amándola. En la primera concentración, Dios me dio una palabra para comparar o aplicar la entrada de Jesús en Jerusalén como reflejando la entrada de Jesús o el deseo de que Él entrara aquí en Valencia. Y fue muy fuerte, fue muy bonito. Hasta hubieron una que otra sanidad también, conforme a lo que sucedió cuando Jesús entró al templo, lo que decíamos. Ahora, en esta segunda concentración que hemos tenido, ahora en marzo, una nueva palabra tengo, y sobre esa voy a decir algunos puntos. Y quiero, como la vez anterior, hablar en forma general para la ciudad, pero también en forma individual para ti, que estarás viendo este programa. Y es cuando llegó Pablo a Éfeso, la entrada, cómo fue, qué sucedió en Éfeso cuando llegó el apóstol a esa ciudad. Bien, esto está en Hechos capítulo 19. Lo primero que vemos es algo quizás un poco más interno dentro de la comunidad de fe, dentro de los que ya tenemos este contacto con el Evangelio. Se encontró con unos discípulos que seguían una tradición y no el Evangelio completo. Y eran discípulos, eran 12. Eran discípulos que seguían lo que había acontecido antes, pero no habían tenido la luz completa de lo que Jesús había venido para establecer. Y ellos eran discípulos de Juan el Bautista originalmente, pero ahora estaban en lo que sucedía en la formación de iglesias. Y entonces les hace unas preguntas, Pablo, que podríamos hacerlas entre nosotros también, porque no es para enfocar a nadie en personalmente, ni ninguna iglesia y tradición, solamente porque está aquí en la Biblia. Dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Bueno, entonces él como que se esperaba de que al creer y nacer de nuevo como hijo de Dios, se esperaba recibir al Espíritu Santo. Bueno, cuando dicen que ni siquiera han oído y cómo entonces iban a creer y recibirlo, les preguntó, ¿y en qué fuisteis bautizados? Y ellos dicen, bueno, en el bautismo que introdujo Juan el Bautista. Y entonces él explica, mire, ese bautismo tenía un propósito para confirmar ese tiempo y ese ministerio de preparar el camino para el Señor, y era un bautismo de arrepentimiento. Pero ahora hay un bautismo que es la plenitud de la salvación, y es el bautismo de aquel que cree y quiere recibir todo lo que Jesús ha hecho. Por eso es para muerte y resurrección en Cristo. Bueno, ellos cuando se dieron cuenta lo aceptaron y fue así. Y luego dice que les impuso las manos y recibieron, como aquí dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Quiere decir de que esto es un campo abierto para aquel que todavía no ha recibido otros pasos o ha tenido una tradición que no lo ha aceptado. Lo digo aquí en este programa porque no es para, digamos, defender una iglesia en lugar de la otra, sino que es algo que está en la Biblia. Y si todavía no has recibido al Espíritu Santo como un don, una llenura, y también eso de poder hablar con Dios en lenguas, es algo que está aquí a tu alcance y que el Señor te quiere llevar. También, si alguien ha sido bautizado, especialmente dentro de la tradición católica, yo no quiero tampoco ir en contra de eso, solamente que todavía está la posibilidad también de que eso lo completes o lo realices teniendo un bautismo personal, como creyente. Muy bien, ¿qué otra cosa sucede aquí para notar que son cosas parecidas, aunque han pasado tantos años, 2000 años?
de que aquí se dio cuenta Pablo de que esta ciudad iba a ser un centro para afectar toda una región. Y yo quiero tomar un paso de fe y decir de que creamos de que Valencia va a ser un centro de avivamiento que va a afectar, para empezar, a los pueblos que nos rodean, los barrios que están en esta ciudad y también el resto de España y quizás en otros países. Creamos en eso. Lo que aquí entonces Pablo hace, establece una escuela, que no es simplemente una escuela bíblica, sino que un lugar en donde preparó obreros. Por 2 años, dice, de que él enseñaba a todos los que habitaban en Asia. O sea, entendamos que Asia era esta provincia dentro del Imperio Romano que se llamaba Asia Menor, o sea, prácticamente lo que hoy día es Turquía. Dice que desde Éfeso, que está allí, todas las más ciudades fueron afectadas por la palabra, pero a través de aquellos que escuchaban a Pablo en Éfeso. Sí que se prepararon obreros. Y quiero también de esa manera decir, preparémonos aquí en Valencia. Y nosotros aquí en la Iglesia Carisma hemos avanzado con escuelas bíblicas también con ese propósito, instituto bíblico, y así también hay otros lugares en donde se están haciendo. ¿Qué más pasa? El Espíritu de Dios trae las señales y los prodigios que acompañan al Evangelio. Que nuestra palabra del Evangelio no sea solamente palabra, sino que manifestaciones del poder de Dios. Y aquí sucede esto, que es tan extraordinario, porque aquí se dice que Dios hizo milagros extraordinarios, que aún llevaban paños, delantales, dice, o sea, prendas, ropa que había estado en contacto con Pablo cuando estaba en la unción, y a través de eso también sanaban enfermos y también demonios salían. Así que aquí se establece una forma en donde también así el poder de Dios se mueve. Pero al mismo tiempo habían los que imitaban. Eran judíos, dice, exorcistas ambulantes. Y con este hecho de que se declara, podríamos decir de que todo lo que brilla no es oro. Aquí había una tendencia a mezclar lo que es formas de ocultismo, tradiciones paganas, con lo que era el evangelio puro, que gracias a Dios terminó con que muchos que practicaban la magia trajeron los libros y los quemaron, y se nota que no eran pocos porque tenían el valor, decían, 50.000 piezas de plata, una fortuna, y los quemaron. Tomaron una decisión de separar lo que es de Dios de lo que es algo de los demonios. Y lo hablo diciendo estas palabras en relación con Valencia, donde estamos ahora, predicando el Evangelio. Solamente a través de este medio que ahora estamos usando para el Evangelio, que es la televisión, y Dios bendiga este proyecto, uno sabe de que aquí muchos canales son usados para promover el ocultismo, la lectura de cartas, y todo un sistema que la gente cree que es de Dios porque es sobrenatural, pero el Evangelio separa lo que es de Dios y lo que es de las tinieblas, lo que es del diablo. Yo quiero en este momento declarar para Valencia que venga el momento en donde nos deshacemos de todo esto que lo único que hace es dañar y destruir, porque comienza ofreciendo algo sobrenatural y después vienen las consecuencias, que acabemos con el ocultismo, que el Evangelio rompa, aleluya, la influencia que tiene hay en una ciudad con este tipo de prácticas que no han dejado de ser actuales porque renacen todo el tiempo. Vale, déjeme otra cosita y con eso creo que he enfocado varios puntos.
desde la vida personal del creyente, desde la manifestación del Espíritu Santo y lo que quiere hacer Dios en cada ciudad, y ojalá que aquí también en Valencia, y luego también con lo que es separar la luz de la tiniebla en las cosas espirituales. Y finalmente algo que era una cultura, que era, digamos, una tradición en Éfeso. Éfeso era una de las grandes ciudades, era mucho más grande, era posiblemente 8 veces más poblada que Atenas. Atenas era pequeña, tenía 25.000 habitantes en los tiempos de Pablo, mientras que Éfeso tenía entre 150.000 y 200.000 habitantes, mucho para ser su época, y ellos tenían allí un templo a Diana, que era el nombre de esa diosa en latín, que era, en primer lugar, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, era una cosa que movía a toda la ciudad y a todo el mundo. Amén. Y eso fue lo que reaccionó en contra del Evangelio. Habían demasiados intereses involucrados en esto. Intereses religiosos, pero más que nada económicos. En realidad, Pablo no se dedicó a confrontar esa idolatría, sino que el mismo Evangelio, la luz, mostró que era incompatible. Esto se llamaba el templo de Diana, y la forma de promover, digamos, los objetos que tenían, digamos, conexión con ella, la venta de templecillos, de todo lo que era, digamos, o amuletos, o recuerdos, souvenirs y todo lo demás. Y ya, aunque Pablo no había confrontado nada, se notó que fueron enfocados, porque ellos mismos, los que promovían esto, decían que ahora Pablo está dañando nuestra ciudad, nuestro prestigio como ciudad que protege al templo de Diana, porque él dice, Pablo, que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Vale? Eso está correcto, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Luego dicen más adelante, yo leo la referencia por si acaso hubiera algo que fuera similar en nuestra ciudad de Valencia. Bueno, no falta ir muy lejos para ver de que hay raíces. Valencia existía en los tiempos de los cuales estamos hablando. Fue fundada más de 100 años antes de Jesús. Por eso ese templo que estaba en Éfeso tenía también sus conexiones, y en Valencia también estaba y queda la ruina del templo de Diana, que está en los cimientos, está en donde está la Basílica de la Virgen, está abajo el templo a Diana. Y lo que quisiera yo, con todo respeto, es que se corten las raíces de todo lo que tiene origen pagano. Y miren lo que decían. Y no solamente hay peligro, decían los que se alarmaron y levantaron una persecución contra el Evangelio y contra Pablo, de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Vaya expresiones. Se le trata a esta que representaba una cultura antigua de adoración a lo que se le comenzó a llamar la diosa del cielo, la reina del cielo, y eso se fue cambiando de formas y de nombres, pero es lo mismo, es algo antibíblico, y que dice de que se le llama la majestad, o sea, y además a quien se venera. Yo no quiero decir más sobre esto, solamente dejar lanzado esto por amor al Señor
y a esta ciudad, porque mientras tengamos a idolatría en esta ciudad, no nos vamos a poder despojar de todas las maldiciones que dicen la ley que estas cosas traen. Ahora respetamos a muchos y a todos, y aunque alguien practicara cosas que no son correctas en la Biblia, se merece respeto como persona, pero la verdad tiene que penetrar por el bien nuestro y de la nación y de esta región. Y que voy a terminar haciendo una oración. Yo creo que el leer este capítulo va a darle a todos mucho más claridad, y esperamos que las cosas las haga el Espíritu Santo y que no estemos nosotros buscando provocación. En primer lugar, voy a orar para ti, que quizás tienes una tradición y la sigue de tus padres, pero no está el evangelio completo. No te digo que tengas que dejar algo que pasó, sino que tienes que completarlo con algo que pertenece a la salvación que nos ha dado el Señor. Quizás no eres bautizado, tener la experiencia de haberte identificado personalmente con el Señor, sino que has tenido un bautismo de infante. El Señor te da la oportunidad cuando tú quieras, y el Señor te va a recompensar porque lo haces personalmente y con tu fe. Luego, si no has recibido lo que es el inicio de la iglesia, una llenura del Espíritu Santo, con la oportunidad de que tu espíritu comience a ser fortalecido por el Espíritu Santo para que tú te comuniques con Dios. Se llaman lenguas de oración, están también para que tú las recibas en una forma adecuada, y el Señor te va a aclarar todo. Luego quiero decir, Dios quiere que todos nosotros nos preparemos, porque va a haber necesidad de obreros en gran escala en España y en toda Europa. Sea en una u otra forma, Jesús ha pedido que cuando la cosecha está madura, pidamos obreros para la cosecha y no solamente pastores. Preparar a los creyentes y que puedas tú ya comenzar encontrando un lugar en donde te vas entregando al servicio de Dios. Y te digo, no vivas solo por las cosas temporales, para solamente un trabajo, un papel, una residencia, un futuro. Vive para los planes del reino de Dios, y el Señor te va a usar cuando llegue el momento oportuno. Continúo. Si has mezclado o hay algo de influencia de cosas de ocultismo, revisa tu librería, tu estantería, los objetos que tienes, y los que son de conexión oculta, fuera en el nombre de Jesús, aunque valgan dinero. Prácticamente se dice como quemarlos, pero los puedes también destruir y tirar a la basura. Y si en tu televisor hay solo un canal, que después, digamos, de las 12 de la noche tú ves, hay pornografía, hay ocultismo, quítalo ese canal, por favor, porque eso es fácil en tu menú de borrarlo, porque aunque tú no lo estés viendo, estás haciendo acceso a una señal. Quítalo, no importa cuál sea. Conserva los canales que son buenos y que no se meten en estas áreas de la pornografía ni del ocultismo para hacer dinero y negocio. Deshácete de todo ello. Luego también a la ciudad de Valencia, ojalá vieras lo que es una necesidad de, por causa del Evangelio, unirnos a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y dejar las veneraciones a imágenes. Lo digo francamente porque hasta con lágrimas lo podría decir, porque no quiero ofender a nadie. Valencia, tienes que dejar lo que tiene raíces en el paganismo, y tienes que despojarte de lo que te ata, y tienes que, por el amor de Dios, buscar a Dios tal cual Él quiere que lo busque, de espíritu y de verdad. Que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, a los que han tomado estas decisiones les respaldo, y pueden ahora estar recibiendo una unción del Espíritu Santo que les va a dirigir, y la dirección del Espíritu Santo para prepararse. Y pueden estar también en una forma llena de amor, siendo usados para despertar a otros que están dormidos o mal ubicados en su fe cristiana. Que el amor de Dios les llene y que el Señor les bendiga.